Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que esta semana el Señor haya hecho cosas maravillosas en sus vidas y bienvenidos a nuestra reunión, a nuestro espacio. Y como siempre, aquí siempre vamos a ser bienvenidos y muy, pero muy amados. Hoy tenemos... Ya hemos terminado una serie que la habíamos empezado ya hace unos meses, que era actualización disponible, y terminamos con la última enseñanza, que es hay vida. Y gracias a Dios, porque nos ha llevado por un camino de restauración, un camino de perdón, un camino donde nos encontramos con nosotros mismos y vamos a ser cada vez mejores en él. Hoy hay una porción que el Señor ha colocado en nuestros corazones y que el Señor quiere bendecirnos a nosotros con esta palabra, y es una parte donde nosotros fuimos escogidos y fuimos llamados. Cuando hablamos de escoger, siempre se trata de que tenemos varias opciones, y de entre todas las opciones es donde tomamos la opción que nosotros necesitamos, que sea de acuerdo al uso que le vamos a dar, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo también al gusto, de acuerdo a muchas cosas. Cuando tenemos la forma de escoger, es porque hay varias opciones, ¿sí? Pero con el Señor el tema de ser escogido es un tema algo diferente. Porque cuando el Señor nos escogió, Él nos escogió desde nuestra formación. No es que el Señor nos haya escogido hoy o nos haya escogido hace 8 días, sino que Él, cuando formó cada una de las cosas que nos hace a nosotros, es cuando el Señor puso un propósito en nosotros. Y esa escogencia aquí la vemos en el Salmo 139:16, cuando David dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. A mí me encanta esta porción de la palabra, porque es una parte que me hace consciente de que el Señor siempre ha estado con nosotros, y eso me hace consciente de que cuando fuimos formados, el Señor escogió cada una de las partes de las cuales nosotros íbamos a estar conformados, y sobre eso escribió en su libro todo lo que nosotros íbamos a hacer en su propósito, en su plan, en su provisión. Y dice al final: sin faltar ninguna de ellas. Entonces, cuando yo leo esta porción de la palabra, me doy cuenta que realmente ser escogido por el Señor es ser formado por Él. Y me doy cuenta que el Señor no nos escogió entre opciones, sino que Él nos escogió entre la única opción. La única opción, que éramos nosotros. Y el Señor tiene un criterio muy específico cuando se trata de escoger. Ese criterio de escoger, el Señor nos formó, nos dio todas las habilidades, carácter y demás. Pero cuando nosotros nos referimos también a escoger para alguna labor, algún tema o alguna actividad, el Señor tiene unas particularidades para escoger. Y en 1 Samuel 16:7 dice: pero el Señor dijo a Samuel. El contexto es cuando el profeta iba a ungir al sucesor del rey Saúl, para que reinara en vez de él. Entonces ahí fue cuando el Señor le llamó la atención a Samuel de que no llorara más a Saúl, sino que ya había escogido otro para que fuera el rey de Israel, y le dijo que tenía que ir a ungirlo. Entonces lo que dice es: pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y aquí el Señor está sacando dos particularidades, y es que no miremos apariencia ni tampoco miremos estatura, porque este era un tema muy álgido, porque el Señor ya había desechado a Saúl, pues por toda la maldad que él había hecho.
Pero el Señor, cuando fue a escoger, los únicos dos parámetros que le dio a él era que no mirara la apariencia y no mirara la estatura. Pero cuando hablamos de no mirar la apariencia, él está hablando de lo que perciben de nosotros. O sea, lo que ven tal cual como nosotros somos. Si hablamos de apariencia, entonces nosotros podemos identificar muchas cosas. Si él es blanco, él es moreno, él es negrito, él es tiene cabello largo o lo tiene castaño. Es lo que vemos, es lo que vemos. O sea, que es lo superficial, es la percepción que nosotros tenemos de alguien. Entonces, lo primero que le dice a Samuel es: no te fíes de eso, porque cuando tú te fías de eso, tú estás teniendo una percepción de lo que estás viendo. Apariencia también es lo que mostramos y a veces no es lo que realmente es. A veces nosotros queremos evidenciar muchas cosas en público, realmente lo que en el corazón no está. Por eso el Señor dice que Él lo que ve es el corazón y no lo exterior. Apariencia también es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace lo que somos, tal cual como somos, con nuestros defectos, nuestro carácter, con la felicidad, con todo. Eso conforma nuestra apariencia. Y también es la que nos hace cometer muchos errores, porque uno a veces juzga mucho por apariencias. Pero entonces el Señor le está desviando la mirada a Samuel primero de la apariencia. O sea, no te fíes de lo que tú ves, porque lo que tú ves puede ser lo que realmente no esté en el corazón. Pero también le dice que no se fíe en lo alto, porque Samuel pues iba a ir a buscar a alguien con pinta de rey y alguien que fuera alto, fornido, bien parecido, guapo, así como yo. Entonces, cuando él también le habla de lo alto, está hablando es de lo que tenemos. Y cuando estamos hablando de lo que tenemos es cuando le está diciendo a Samuel: no te fíes del poder, no te fíes del dominio, no te fíes de la influencia, de la posición social, de su habilidad. Porque cuando habla de la estatura, está hablando es de lo potente que puede ser ante la vista. Y eso me llama mucho la atención, porque nosotros cuando vemos a una persona le damos muchos calificativos, y al darle calificativos a las personas pues nos basamos prácticamente en estas dos cosas: en qué tan influencia tiene, qué tanta influencia tiene, también en qué aspecto tiene la persona, si es muy sanguíneo, si es muy jovial o si es muy introvertido o lo que sea. Siempre le estamos dando muchas calificaciones a las personas, y cuando el Señor le habla a Samuel es colocándole una barrera de lo que él realmente quería encontrar en una persona. Y eso el Señor lo tiene muy claro en su palabra. En Proverbios 16:25 habla de que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que realmente nosotros creemos que son verdaderas, que son legítimas, que nosotros podríamos seguir, pero realmente no lo es. Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, vuelve otra vez a lo que nosotros vemos, la percepción que nosotros tenemos. No nos podemos fiar de esas cosas. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura de la mujer que teme al Señor, esa será alabada. No es por su apariencia, no es por lo que es o cómo se vea, no, es temer al Señor, es el corazón, tenerlo entregado a Él. Mateo 23:27 y 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Los fariseos, ustedes han estudiado también sobre ellos, y ellos mostraban una cara de perfección ante todos, ante el pueblo. Y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La visión a nosotros nos puede fallar mucho, y la percepción que nosotros tenemos nos puede fallar mucho, y frecuentemente estamos fallando en eso. Y cuando hablan de tener la primera vista,
de generar esa primera buena impresión, nosotros siempre vamos a fallar, porque Samuel falló también en esto. Cuando Samuel fue a ungirlo, él quería ungir a los primeros hijos que le estaba presentando, porque le estaba mostrando era soldados de guerra, soldados que podían tomar una armadura, una espada, salir a la batalla, pero el Señor siempre lo alineaba. No, él no es. No, él no es, no, él no es, él no es, porque nosotros somos llevados mucho por eso, por nuestras emociones y por nuestros sentimientos, pero como el Señor escoge muy diferente como nosotros, es increíble que para nosotros algo que sea evidente se nos oculte a nuestra vista. Cuando el Señor habló de que no mirara su apariencia y estatura, tampoco estaba diciendo es que le voy a sacar el más feo, ni estaba hablando de eso, no, es que era poder centrar la atención en lo que realmente importaba, porque no era buscar lo que resaltaba de él, como su fuerza, su naturalidad y lo demás, sino que eran las cualidades que tenía en su corazón. Y en 1 Samuel 16:12, ahí es cuando el Señor ya dice, y envió por él, ¿por quién? Por David, que estaba apacentando ovejas que estaban en el campo, y lo hizo entrar. Pero mire que aquí hace otra aclaración muy importante. Primero le dice que no se fije en la apariencia ni en la estatura, pero mire lo que dice, era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Entonces hay unos como que, ¿por qué dice que no me fije en la apariencia? Pero aquí está diciendo que cuando entró está resaltando eso, ¿cierto? Y no es que lo diga, no, es que era rubio, alto, y no, está diciendo que es hermoso y bien parecido. O sea, le está diciendo es hermoso y muy hermoso. Entonces cuando yo veo esto aquí, es que el Señor no está escogiendo a los feos, porque dice, no mire la apariencia, como muchos pueden decir, pues no, yo no me voy a fijar en la apariencia, pero sí es importante, ¿cierto? El Señor tiene en cuenta todos estos aspectos. Cuando entró David y tuvo estas características que posiblemente si se lo hubieran presentado de primero, pues era el más pequeño de sus hermanos, estaba en el campo con las ovejas, no estaba presentable porque es que lo iban a ungir y ese era un acto muy importante porque iban a escoger al rey de Israel, porque iban a escoger al que iba a tomar el puesto de Saúl. Y para eso pues tenía que estar presentable. No, a él lo hicieron fue venir del campo, pero aún así, que estuviera sucio, que estuviera maltrecho, como estuviera, era hermoso y era bien parecido. Y es cuando el Señor le dice, levántate, úngele porque este es. Cuando el Señor escoge a un siervo, este siervo siempre tiene que seguir su camino y cumplir el propósito para el cual el Señor lo ha creado y lo ha formado. Después de que Samuel unge a David, Samuel, ¿qué hace? Pues no, yo ya soy el rey, pues que mis hermanos me sirvan. Pues yo ya fui ungido como rey, pues ya esta casa es mía y todas las tierras son mías. Pero realmente cuando alguien es escogido por el Señor, uno tiene que seguir cumpliendo lo que el Señor ha dictaminado para nosotros. Eso quiere decir que si él fue ungido en ese momento, legalmente él podía decir, yo puedo tomar mi posición. Pero el que hizo, se regresó otra vez a hacer sus actividades, se regresó a hacer lo que a él lo habían capacitado, y era ir a apacentar ovejas. Y a veces nosotros creemos que por ser escogidos el Señor nos cambia los planes o nos cambia la dirección. No, el Señor cuando nos escoge es para que nosotros sigamos caminando. Pues aquí yo aclaro, no es que nos escoja para sacarnos del mal y traernos a la luz, no, es que es para escogernos para el propósito que el Señor escribió desde un principio. Porque mire que estamos hablando de David, con el versículo que empecé, que mi embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas. Era cuando él ya había entendido que el camino que él tenía que recorrer era lo que el Señor había escrito como propósito para él.
Y ese camino es el que nosotros, cuando somos escogidos, es el que tenemos que continuar, el que tenemos que seguir, porque el Señor va formando en cada una de esas partes nuestro carácter, nos va a hacer crecer, nos va a hacer mejores personas, vamos a llegar a nuevos niveles. Y eso era lo que David entendía. Él no se llenó de gloria por lo que estaba sucediendo. Si hubieran escogido a uno de los hermanos suyos que si eran soldados, que si eran militares, hubiera de una vez levantado una guerra en contra de Saúl. Hubieran dividido el reino, hubieran hecho unos destrozos increíbles. Pero como David estaba caminando en esos pasos que el Señor había escrito para él, él entendía que era tiempo de ser todavía pastor de ovejas y continuar en su labor, porque la labor que él tenía no se la habían quitado. Pero llega un momento donde nosotros tenemos que ser llamados. Cuando el Señor nos escoge, ya entendimos que el Señor nos escogió desde que nos creó, porque todos somos de Él y para Él. Cuando fuimos creados, nosotros fuimos creados para su gloria. Pero hay un momento muy específico cuando el Señor nos llama a cumplir el propósito que el Señor creó en nosotros, en nuestra vida, para que nuestra vida tenga sentido. Y para eso, vámonos a Éxodo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, donde el Señor hace un llamado muy especial. Vamos a estudiar un poco sobre Moisés, porque Moisés tuvo un llamado muy especial por el Señor y Moisés tuvo que vivir muchas cosas para poder llegar a cumplir ese propósito. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, todos somos hermosos para el Señor, le tuvo escondido 3 meses. Desde que el Señor pensó en la libertad para el pueblo de Israel que había estado cautivo en Egipto, el Señor pensó en Moisés. Y cuando el Señor escogió a Moisés, él llegó en un momento muy crítico, un momento donde estaban matando a los niños. Cuando tuvieron al bebé, la mamá lo vio hermoso y lo escondió, lo protegió por 3 meses. Pero cuando pasó el tiempo, ella vio que no lo podía ocultar más, que no había cómo ocultarlo. Entonces hizo la arquilla que la cubrió con brea y con asfalto y llevó el niño al río. Cada paso que ella iba dando era el camino que iba a empezar a recorrer. Pero cuando el Señor lo escogió a él desde su nacimiento, él tenía claro lo que tenía que vivir. Cuando lo dejaron en el río, se fue la arquilla por el río y la hija del faraón lo vio y mandó a una de las criadas para que lo recogiera. Cuando lo recogió, pues era obvio que no iba a ser un hijo de un egipcio, sino que era un hijo de un hebreo. Entonces, al ser hijo de un hebreo, ¿ella qué tenía que hacer? Pues tenía 2 opciones: escoger al niño y cuidarlo, o entregarlo para que las autoridades hicieran pues lo que tenían que hacer. Pero realmente el Señor obró en la vida de ella y la puso a ella para que viera a ese niño también hermoso y lo escogiera también, porque ya tenía opciones. Y cuando lo escogió, también lo tuvo en la protección de ella, porque ella también tenía posición dentro del reino. Moisés crece, él es criado también en las costumbres hebreas, porque él fue levantado por su mamá, que fue la que lo cuidó, porque ella mandó a que llamara a una hebrea para que cuidara al niño, y pues la mamá fue la que pudo criarlo. Entonces él se levantó con las costumbres egipcias y con las costumbres hebreas, porque era lo que la mamá le había inculcado, y la mamá lo educó muy bien a él, porque llega un momento donde tiene un encuentro 2 de los hebreos que están teniendo una riña. Él se mete a esa riña y en esa riña él golpea y mata a un egipcio, él pensando que iba a ser protegido
por los hebreos, realmente después fue acusado y él huye de esa tierra y se va a la tierra de Madián. Y en esa tierra pues tiene un encuentro, estaba en un estanque y ahí es donde ayuda a unas mujeres, a las hijas de Jetro. Él se casa con una de las hijas de él y empieza a vivir muchos años allá criando también y apacentando, hasta que llega un momento en que el Señor ve que él ya está listo. El Señor nos escoge desde que nosotros somos formados, pero el proceso que Él nos lleva de formación es para que en un momento Él tenga un llamado para nosotros, y ese momento es el momento donde debemos estar muy despiertos espiritualmente y entender ese llamado. Y el llamado fue cuando el clamor del pueblo subió al Señor y Él dijo: necesito enviar a alguien para que libere a mi pueblo. Cuando el Señor tomó la decisión, Él ya había escrito eso en el libro. ¿Desde cuándo? Desde que nació, desde que él era un embrión. Él ya había escrito que Moisés iba a ser el que iba a libertar el pueblo, porque eso ya lo leímos ahora en la palabra. Entonces Dios le llama la atención a Moisés con algo, y en ese entonces era muy común ver, como era el desierto, era muy común ver las zarzas que se prendían, pero la zarza se prendía y volvía y se apagaba, porque por el calor del desierto y por demás situaciones, pues eso sucedía. Y también por tan fuerte el calor, se creaban espejismos en el desierto, y ellos lo llamaban visiones. Entonces, lo que pasó particular de esto es que la zarza se prendió en fuego. Pero cuando la zarza se prendió en fuego, esa zarza no se quemaba. Y cuando no se quemaba, ya le llamó la atención a Moisés, porque Moisés había visto muchas zarzas arder y todas se quemaban y no pasaba nada. Había visto muchas espejismos. No sé si a ustedes les haya pasado, pero a veces cuando uno va en la vía, uno ve como si la vía se distorsionara, pero es por el espejismo que se genera por la refracción de la luz y el calor que hay. Entonces eso mismo le pasaba. Entonces cuando él cayó en cuenta que esa zarza no se quemaba, entonces él dijo: voy a ir a ver esta visión. ¿Qué es ir a ver esta visión? Pues voy a ir hasta el lugar para ver que no sea un espejismo, o sea, que no sea un engaño por el calor del desierto, por lo que él ya estaba acostumbrado a ver. Pero cuando él llegó, él sí se dio cuenta que la zarza no se consumía. Y cuando la zarza no se consumía, ahí fue cuando el Señor lo llamó. Y cuando Él lo llamó, Él atendió a ese llamado. Cuando Él atendió a ese llamado, es el mismo llamado que el Señor nos hace en momentos específicos de nuestra vida. Ese llamado que el Señor nos hace para cumplir la labor a la cual Él nos ha encomendado. Nuestras familias están mal, nuestro barrio está mal, Manizales está mal, la nación está mal, y este es un clamor que está subiendo al Señor. Y este es un clamor que está subiendo constante al Señor. Pero el Señor tiene un llamado específico y puntual. Cuando nosotros veamos nuestra zarza arder, nosotros tenemos que atender a ese llamado. Pero nosotros siempre reaccionamos de forma errónea a ese llamado. Y es lo que le pasó también a Moisés. Cuando Moisés tuvo ese encuentro con el Señor, la primera reacción que él tuvo fue miedo, porque él no había escuchado al Señor, él no se había encontrado con el Señor, y eso le generó el terror. Pero entonces el Señor lo calma y lo llama a la calma. También le generó incertidumbre, incredulidad, desconfianza, y lo primero que él quería hacer era huir del llamado. Y eso son reacciones muy erróneas que nosotros podemos tener ante un llamado del Señor, porque él lo primero que vio en sí es: yo no califico para esto. Pero es que el Señor no está buscando el que califica, el Señor está buscando es responder a un clamor de un pueblo que lo busca, que lo necesita y que necesita a alguien que se levante. Yo les voy a contar un poco de mi historia.
porque esta palabra a mí me toca mucho, porque yo nací en un hogar cristiano y nací en una familia pastoral. Mi papá lleva más de 35 años de ser pastor y, y la vida no es tan fácil cuando cuando uno es hijo de pastor y está en una congregación. Para uno como niño y como adolescente es más fuerte porque hay unas exigencias como mucho más, porque a uno siempre lo referencian, lo ven y a veces son muy crueles en el trato. Entonces la adolescencia fue una adolescencia un poco compleja porque yo no entendía por qué a mí me exigían, yo no entendía por qué a mí me colocaban siempre de ejemplo, si había algún problema en la iglesia, siempre, no, es que es el hijo del pastor y uno pues como adolescente, a uno le entran mal esas cosas, a uno eso no, entonces yo empecé como a retroceder, a retroceder, a retroceder y a empezar a no querer compartir nada en la iglesia hasta tal punto de llegar de no querer que me identificaran como un hijo de pastor, porque a mí me generaba mucho dolor y mucha controversia. Yo decía, pero es que yo perdí pues mi infancia, mi adolescencia, a mis padres, siempre era en la iglesia, la gente siempre me trataba mal, cualquier problema, pues yo era el culpable, y si algún niño estaba haciendo alguna sandez o lo que fuera, siempre decían, ay, ¿y por qué su hijo? Entonces siempre lo colocaban a un ejemplo. Entonces de uno estar de tanto en tanto en eso lo afecta mucho a uno. Y desde un principio el Señor siempre me estaba a mí llamando a servir, a servir, a servir. Yo tuve la oportunidad a los 14 años de servir como líder de la escuela bíblica, que es como la iglesia infantil. Y yo era un peladito de 14 años, pero cuando empezaban a surgir problemas y situaciones, yo de una vez renunciaba a todo y me iba dejando todo tirado, porque no quería volverme a enfrentar a la misma situación. Y así el Señor me hacía siempre llamados para que yo sirviera, para que estuviera en Él. Pero realmente yo nunca llegué a servir en la iglesia de mi papá porque no quería verme enfrentado por situaciones y problemas así. Después yo empecé a servir también en otra congregación, empecé a servir con jóvenes. Bueno, por donde hemos pasado todos, yo estuve en un tiempo en alabanza, pero esas son historias para no contar. Pero la que sí les voy a contar es, yo estuve sirviendo en jóvenes, estuve liderando en jóvenes hasta hace como unos 8 años, creo. Pero en mi corazón todavía estaba lo mismo de Moisés. Yo tenía muchas incertidumbres, mucha desconfianza y yo quería huir siempre, huir de ese llamado. Y volví a hacer lo mismo que siempre había hecho, de dejar todas las cosas tiradas porque no quería enfrentarme a lo que el Señor quería hacer con mi vida. Y cuando sucedían estas cosas, yo siempre huía y cerraba como mis capítulos y no quería enfrentarme a eso. Pero el Señor en cada situación siempre me iba formando en algo, siempre me iba martillando en algo. Y después de pasar el tiempo, el Señor volvía y me involucraba otra vez en el servicio, me involucraba otra vez en las cosas del Señor, y yo tratando pues como de ser como muy distante con todo, pero siempre estaba el llamado. Las personas me llamaban, me decían, pero yo siempre estaba huyendo de eso. Entonces yo no entendía por qué yo quería huir de eso y siempre era lo que el Señor me enfrentaba. Hasta que llegó el momento en que yo tuve que realmente reconocer de por qué era que yo no estaba aceptando el llamado. Y yo no aceptaba el llamado era porque yo no estaba colocando al Señor
como mi centro, como mi todo, sino que lo estaba dejando en un segundo o en un tercer lugar. Yo me refugiaba mucho en mi trabajo, me refugiaba mucho en mi estudio, en mis labores, en todo, para yo no estar involucrado de nada que tuviera que ver con el Señor, ni estar involucrado en nada lo que tuviera que ver con servicio, con la iglesia. Yo era de los que me enfocaba mucho en los proyectos en los que estaba, pero realmente era porque yo no estaba dándole el lugar que el Señor se merecía y yo lo estaba dando a Él como una segunda opción. Cuando nosotros no ponemos al Señor de primero en todo, nosotros estamos negando lo que el Señor sí hace con nosotros, porque el Señor a nosotros siempre nos pone de primera opción. Él siempre nos pone de primera opción. No es casualidad que hayamos nacido en el país donde nacimos. No es casualidad que estemos en la ciudad donde estamos. No es casualidad que tengamos la familia que tenemos. El Señor, cuando nos pone a nosotros en el lugar donde estamos y reconocemos que Él fue el que nos puso ahí, es cuando entendemos que el Señor nos escogió. Y Él no nos escogió a nosotros como una segunda o una tercera oportunidad. Él nos escogió, fue como su única opción para llevar salvación a tu casa, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus papás, a tus abuelos. Él no escogió a otra persona y no nos dio a nosotros una segunda opción. Nosotros somos la única opción de llevar salvación donde estamos. ¿Quién más va a llegar allá sino nosotros? Entonces ahí fue cuando yo entendí que el Señor que me había escogido desde mi formación y que yo era consciente desde que había sido formado en el vientre para cumplir un propósito en el lugar donde el Señor me había puesto, es cuando yo entendí que yo era la única opción que el Señor tuvo en escogencia para hacer la obra donde Él me había puesto. Donde el Señor te haya puesto, en su trabajo, en el estudio, con sus amigos. Nosotros tenemos contacto con muchas personas muy frecuentemente. Pero entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo donde el Señor nos puso? Nuestro único anhelo y nuestro único deseo siempre tiene que ser estar con Él. Porque Él nos da a nosotros la salvación que tenemos que llevar a esos lugares. Nosotros no siempre hemos estado con el Señor, pero Él siempre sí ha estado con nosotros. Porque nosotros somos su única opción en el lugar donde nos puso. Y como ser su única opción no nos va a reemplazar, sino que nos va a llevar siempre de una etapa a otra, de un lugar a otro, para que nosotros reconozcamos. Y eso a mí me costó entenderlo, porque yo no quería reconocer que el Señor quería hacer algo con mi vida. Yo no quería reconocer que el Señor quería que Él tratara esos aspectos en mi corazón, porque yo no quería encontrarme con Él, porque yo no quería estar con Él. Pero como Él no desiste de nosotros, ni Él no nos desecha a nosotros, Él va a persistir siempre para estar con nosotros en ese camino todo el tiempo. Si ustedes tuvieran la única opción de salvarse de cualquier situación, se aferrarían a esa única opción. Y eso es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Si tu familia necesita del Señor, necesita un encuentro con el Creador, necesita salvación, el Señor te está diciendo en esta hora: tú eres el escogido. Y tú eres el llamado para llevar esa palabra y esa salvación a los tuyos, a los que el Señor puso a tu lado, a los que el Señor puso a tu cargo. Si son tus hijos, si son tus papás, el Señor te puso como única opción y responsable sobre ese lugar donde el Señor te ha puesto. Ser escogidos y ser llamados por el Señor es llevar su palabra y llevar salvación incondicional a donde nosotros estemos.
Ser escogidos y ser llamados es entender que nosotros tenemos el favor del Señor en pro de las demás personas. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando el Señor nos está hablando que somos linaje escogido, es porque Él, cuando hablamos de linaje, estamos hablando es de principio, estamos hablando de origen. Él nos escogió desde ese principio y Él nos está llamando en esta hora es para que vayamos a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra ciudad, a llevar salvación, porque somos real sacerdocio, nación santa, somos adquiridos por Él para anunciar las virtudes, para anunciar los milagros, anunciar lo que el Señor ha hecho con nosotros para sacar de las tinieblas a la luz del Señor. Así que si alguien piensa que no ha sido escogido por el Señor, está equivocado. Si alguien piensa que no tiene un llamado del Señor, está equivocado. Porque todos tenemos un llamado del Señor y ese llamado nosotros estamos huyendo de ese llamado. Y el Señor nos habla y nos confronta y nosotros lo primero que reaccionamos es con temor. Queremos huir de ahí. Creemos que no somos los elegidos, que no tenemos las capacidades, pero ese llamado el Señor nos lo está dando es porque nosotros podemos llegar como única opción al que más lo necesita. Hay momentos especiales y particulares en los que nos podemos encontrar donde una persona se quiera suicidar, donde una persona quiera cometer cualquier pecado y el Señor nos tiene como única opción para llegar ahí y plantarnos frente a Él y no dejar que cometan ese error, no dejar que cometan ese pecado. Pero el Señor nos ha comisionado a nosotros. Él nos ha llamado a nosotros para que nos plantemos donde Él nos puso y no digamos: yo hubiera querido nacer en otro país. ¿Qué sería mi vida si yo hubiera nacido en Holanda, en Suecia, en Suiza, en Canadá? No. Lo que tenemos que reaccionar y pensar es: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga donde tú me colocaste? Y no decir: es que esta es la familia que me tocó, estos son los hermanos que me tocó, qué desastre de familia, yo no quiero volver a hablar con ellos, yo no quiero tener una relación cero con ellos, no quiero encontrarme con ellos. El Señor te está tocando la puerta y te está diciendo cuál es el llamado que yo te he hecho, cuáles son los tuyos a los que tú tienes que llevar salvación, porque el Señor te está entregando una responsabilidad de sacarlos de las tinieblas donde están. ¿Cómo vamos a oír del llamado si el Señor nos puso ahí? Si estamos en la familia correcta. No vamos a quejarnos más de la posición que tenemos, el trabajo que tenemos, donde estamos. Vamos a sacar provecho y vamos a hacer la obra que el Señor nos llamó en donde estamos. No nos vamos a quejar más por la situación que estamos viviendo, porque el Señor no da un paso sin cumplir su propósito en nosotros. Si nosotros nos quejamos ante el Señor, bien estamos haciendo, porque el Señor siempre, como lo hizo con Moisés, de una forma pasiva nos va a encaminar otra vez a nuestro propósito. Los más necesitados que nosotros tenemos es nuestra familia. ¿Cuántos tienen aquí una familia perfecta? Pueden levantar la mano y decir: mi familia es perfecta. Nadie puede decir que tiene una familia perfecta y que no necesita. Pero ¿cuántos aquí hemos tenido un encuentro con el Señor y aceptamos el llamado para ir a esa familia imperfecta y llevar salvación? Ahí sí podemos levantar la mano todos, porque el Señor nos comisionó y la comisión que Él nos dio es ir a los nuestros. El Señor también,
cuando fue a escoger a sus discípulos, Él también los escogió en formas muy particulares. A Simón Pedro y a su hermano Andrés, que eran pescadores, Él los escogió cuando estaban pescando. En Mateo 4, 18 al 20 habla sobre ello. Y eso quiere decir que no tenemos que estar desocupados. Quiere decir que nosotros debemos de estar donde estamos y que el Señor hace el llamado en la situación que nosotros tengamos. Santiago y Juan también fueron llamados en ese mismo momento. También eran pescadores. ¿Y dónde estaban? Estaban un poco más allá, que estaban reparando las redes. También lo podemos leer en Marcos 1, 19 y 20. Felipe también fue llamado. Felipe fue a buscar a Natanael, se lo presentó al Señor y el Señor también lo llamó a él y le hizo una aclaración muy importante. Le dijo: no, es que cuando tú estabas en la higuera. Y entonces él le pregunta: pero ¿tú cómo sabes eso? Y ahí se da cuenta y tiene la revelación de decir: es que tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor llamó a Mateo, Mateo estaba recogiendo impuestos. Así que si el Señor nos está llamando a nosotros en este momento, no está buscando personas desocupadas, no está buscando personas que no tienen nada que hacer ni que desperdician su tiempo. El Señor está llamando a personas que tienen trabajos, personas que tienen problemas, que tienen situaciones, y los está llamando para que sigan a Cristo, para que cumplan el propósito de Cristo. Y lo único que el Señor nos está pidiendo a nosotros en este tiempo es que cumplamos su propósito. Y para cumplir su propósito tenemos que obedecer, como me lo dijo una amiga hace un tiempo, porque igual yo tenía dudas y temores, y me dijo: lo único que tienes que hacer es obedecer. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Y cuando nosotros entendemos que lo único que tenemos que hacer es obedecer, es que si el Señor prendió una zarza delante de nosotros, nosotros tenemos que decir sí a ese llamado. Que si el Señor nos está mostrando que nuestra familia es problemática, que es disfuncional, que tiene muchos errores y muchos problemas, nosotros tenemos que decir sí a ese llamado. Que si en mi trabajo todo es complejo, todo es un chisme, todo son peleas y problemas, el Señor te está haciendo el llamado y te está prendiendo una zarza y te está llamando la atención y te está diciendo: mira, es que ahí es donde tú tienes que cumplir ese llamado. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir: sí, yo acepto ese llamado. Pero decir solamente acepto ese llamado realmente requiere decir: yo te voy a obedecer y yo te voy a seguir. Así como el Señor llamó a cada uno de sus discípulos y ellos inmediatamente dejaron todo lo que estaban haciendo por obedecer al Señor, nosotros tenemos también que hacer lo mismo. Si nosotros vemos los problemas que tiene la sociedad, que tiene nuestro barrio, que tiene nuestra comunidad, que tiene nuestra familia, que tiene nuestra pareja, es ahí donde nosotros tenemos que clamar al Señor y pagar el precio por ellos para que el Señor haga la obra. No necesitamos tener un llamado como Moisés, que se prendió la zarza, pero el Señor sí nos está haciendo conscientes de lo que nosotros necesitamos. Lo que yo quiero que entendamos hoy es que todos tenemos un propósito en el Señor porque Él nos escogió, y que todos tenemos un llamado del Señor porque Él nos ubicó en el lugar correcto. Si cada uno de nosotros hiciera su trabajo en su familia, habrían hogares restaurados, habrían familias restauradas, habrían ciudades tocadas y movidas por el Señor.
si nosotros aceptamos el llamado del Señor y no hacemos como quería Moisés, huir, temer, buscar que otra persona lo haga, nosotros vamos a impactar y vamos a liberar a nuestra familia, vamos a liberar nuestra ciudad, vamos a liberar una generación que clama, porque el Señor no buscó a Moisés porque los de Israel estaban pasando buena situación, no era porque el faraón que había antes, que los había recibido, murió y el que llegó colocó un yugo el doble de fuerte sobre ellos, y eso es porque estaban clamando y gemían por misericordia, gemían por liberación, gemían por restauración. Y ahora, ¿qué sucede con Colombia? ¿Qué sucede con nuestra nación? ¿Qué sucede con Manizales? ¿Qué sucede con nuestra familia? Si la palabra del Señor que habla de que el alma gime con gemidos indecibles, ¿qué está subiendo al Señor? ¿El Señor qué está escuchando? Él está escuchando el clamor de un pueblo que necesita ser libertado, de un pueblo que necesita que los saquen de las tinieblas y los lleven a la luz, de un pueblo que clama todos los días por justicia, clama por justicia, clama por justicia. Pero nosotros estamos muy engañados por lo que vemos, por lo que sentimos, y nos dejamos llevar por las emociones y no estamos aceptando el llamado que el Señor nos está haciendo. Si este pueblo gime, el Señor nos está llamando. Si este pueblo gime y esta generación gime, el Señor está prendiendo zarzas delante de nosotros para que nosotros aceptemos el llamado, para que nosotros vayamos y hagamos frente a lo que está atacando nuestra familia. Porque si nuestra familia está siendo atacada por el enemigo, es un ataque frontal que está teniendo, porque el enemigo quiere destruir las familias, los hogares. Y si mi familia está teniendo problemas de alcohol, de drogadicción, de problemas de homosexuales, de cualquier problema que esté teniendo nuestra familia, pues ese es el faraón, y eso es lo que tenemos que atacar y lo que tenemos que libertar. Y tenemos que decir en este momento: sí, yo acepto el llamado, sí, yo acepto el reto, porque si el Señor nos llamó es porque Él nos capacitó. Si el Señor nos llamó es porque no vio nuestra apariencia ni el poder que tenemos, sino que vio el corazón, que es un corazón que quiere amar y honrar al Señor, para pararse frente al enemigo y salvar nuestras familias, para pararse frente al enemigo y salvar esta sociedad. Si este pueblo clama y nosotros no aceptamos el llamado, los estamos condenando, los estamos enviando al abismo, los estamos enviando a donde nosotros no quisiéramos ir, pero porque así los estamos dejando ir allá. Si el Señor pagó un precio, no lo pagó solo por nosotros. Si el Señor pagó un precio, lo pagó por todos, y Él nos adoptó. Él nos hizo a nosotros pueblo suyo, para Él nos creó. Y si el Señor pagó un precio y nosotros estamos disfrutando de esa gracia, no podemos ser egoístas de no llevar esa bondad y eso que el Señor puso en nuestros corazones a nuestro hogar y a nuestra familia. Si nosotros somos conscientes que Él pagó el precio por nosotros, fue precio de sangre, nos compró y nos hizo su pueblo, nos adoptó como sus hijos, no podemos despreciar más el llamado que el Señor nos está haciendo. Si el Señor a ti te libertó de la drogadicción, tú puedes ayudar a muchos a salir de ahí. Si el Señor te libertó a ti del alcoholismo, tú puedes ayudar a muchos a salir de ahí. El Señor hizo la obra en tu vida en beneficio de tu vida y de todos los que te rodean. El Señor no hace testimonios vivos sobre nosotros para que queden solamente con nosotros, sino que Él hace testimonios vivos de nosotros para que impactemos. La gente anhela que este pueblo se pronuncie, anhela que este pueblo se levante y que clame al Señor y que haga frente al enemigo. Más aún hoy, con esta
sociedad que está cumpliendo muchas de las cosas que dice la palabra, donde llaman a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. En este momento hablar de identidad de género en cualquier esfera, eso es para aplaudirlo. Pero usted vaya y hable de Jesús, aún en la calle, hable en una universidad, eso es para paliar. Aún en este momento donde la sociedad está aprobando tantas cosas de aborto, de suicidio, lo llaman muerte asistida. En este momento donde la sociedad se está volcando en contra de los principios naturales, en contra de los principios que atentan contra el Señor, hay un pueblo que necesita levantarse. Hay un pueblo que necesita ceñirse los lomos, vestirse de la armadura del Señor e ir y hacer frente contra el ataque que estamos teniendo frontal del enemigo, porque se está llevando nuestra familia, se está llevando nuestros padres, se está llevando nuestra generación, nuestros hermanos, se está llevando abuelos que se están suicidando. Madres están queriendo abortar, padres que están queriendo asesinar a sus hijos, una sociedad que solamente está buscando el mal, pero el alma de ellos gime por un pueblo que se levante, un pueblo que acepte el llamado y que diga: sí, yo voy a hacer frente a esto que está pasando. Es que no es tiempo de que estemos dormidos, ni tiempos que no querramos estar cumpliendo el propósito del Señor. Tenemos que hacerle frente, porque el enemigo no está dormido. El enemigo sí está caminando. El enemigo sí está montando planes perversos para nosotros. Temas de inclusión que ahora está tan fuerte en las universidades, tan fuerte en la política, tan fuerte en las escuelas, que están queriendo montar cursos como el que montó la Universidad de Caldas sobre inclusión de género, que para mermar el bullying entre los estudiantes están disfrazando las cosas para tergiversar lo que realmente es bueno y es correcto. Y nosotros, dormidos, metidos en nuestro propio problema. Pero hoy el Señor hace un llamado a nosotros para que nos levantemos. Nosotros somos jóvenes, somos fuertes, tenemos vigor y podemos salir a la primera línea de batalla y hacerle frente al enemigo con todo esto. Es que el llamado que el Señor está haciendo no es el llamado para nosotros sobresalir, ni para nosotros tener aplausos. No, el Señor está haciendo un llamado, es porque Él necesita que esta generación se salve. Él necesita que se corte todo linaje de muerte, de destitución. Él necesita que nosotros seamos fortalecidos por su palabra para poder enfrentar al enemigo que se está llevando a esta sociedad. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién más? Que el Señor llame a otro, como Moisés lo propuso. Que el Señor ponga a otras personas, o que esta generación quede así y que sea otra generación que se levante. No, el Señor nos está llamando. Es para eso. El Señor nos está llamando. Es para que hagamos frente al ataque tan directo que estamos teniendo en estos tiempos. El Señor nos está llamando para que empecemos desde lo poco también, desde nuestra familia. El Señor nos está llamando para que hagamos frente ante los planes perversos que está montando el enemigo. Vamos a pedirle al Señor que realmente haga de nosotros corazones sensibles, pero decididos y guerreros. El reino de los cielos es violento y nosotros vamos a arrebatarlo. El reino de los cielos
no es para cobardes, sino para los que deciden decir sí a este llamado. Y hoy vamos a proponer en nuestro corazón, vamos a proponérnoslo en nuestro ser interior, de que vamos a aceptar ese llamado. Vamos a proponer en nuestra vida de que vamos a ir a nuestra familia, a nuestro hogar, vamos a perdonar a nuestros padres, vamos a perdonar a nuestros hijos y vamos a buscar el favor de ellos para con el Señor. Vamos a aceptar lo que el Señor ha puesto en nosotros desde que fuimos formados. El Señor no nos hizo para que nos perdiéramos. El Señor no nos hizo para que nos desviáramos de su camino. El Señor nos formó a nosotros con un propósito y lo tiene escrito. El Señor nos hizo a nosotros como la opción más viable para la salvación de nuestra familia. Si nosotros no nos levantamos, el enemigo va a seguir haciendo el ataque que tiene tan fuerte. Porque si nos ponemos a pensar, el Señor nos trae nombres, nos trae corazones que la están pasando mal, que están en rebeldía, hijos que están en drogadicción, en pornografía, niños que están participando aún de sicariato, niños de 14 años. Que el Señor traiga bondad a nuestro corazón, que el Señor nos haga sensibles de verdad y que hoy tomemos la decisión de seguirlo a Él y de pararnos firmes y aceptar ese llamado que hoy hemos entendido del Señor. No vamos a tener más miedo, ni vamos a tener más incertidumbre. No vamos a huir más de lo que el Señor nos está llamando. Yo sé que el Señor ha puesto en su corazón algo especial. Y yo sé que el Señor ha puesto en su corazón un propósito y un anhelo. Y que ese se convierta realmente en el llamado que Él está haciendo a nuestras vidas. Si el Señor te ha llamado a ti a liderar en tu trabajo, entonces toma las riendas hoy. Si el Señor te ha llamado a ministrar a tu familia, toma las riendas hoy. No dejemos para mañana, no dejemos para después, porque si el Señor te está hablando hoy, es porque hay alguien que está en peligro de muerte. Si el Señor te está hablando hoy, es porque hay alguien que necesita la salvación ya. Si el Señor te está tocando a tu corazón, es porque alguien está gimiendo al Señor para que tú le des lo que el Señor hizo en tu vida. Y vamos a clamar al Señor por nuestra familia, vamos a clamar al Señor por nuestras vidas, vamos a clamar al Señor por esta generación, vamos a clamar al Señor por liberación, vamos a clamar al Señor por los que Él ponga en su mente. Si Él ha puesto el nombre de una persona en específico, vamos a clamar por Él. Si Él coloca a tu familia, si Él pone a alguien, vamos a clamar, porque ellos no fueron creados para perdición y ellos no fueron creados para el mal, ellos no fueron creados para el enemigo, ellos fueron creados para gloria y honra de Dios, porque de ellos son, porque Él los compró con su sangre preciosa. Clamémosle al Señor por esta generación, clamémosle al Señor por nuestros padres, porque necesitamos, Señor, arrebatar de las manos del enemigo las vidas que hoy se está llevando. Porque no es casualidad que nosotros estemos donde estemos, no es casualidad que el Señor nos haya puesto ahí, sino es para clamar
y clamar por ellos. Vamos a enfrentarnos directamente al enemigo, porque el Señor lo que quiere es salvarnos. Clama al Señor por liberación, clama al Señor para que nuestra familia se encuentre con Él. Clama al Señor para que tengan un encuentro directo con el Señor. Clama al Señor porque nuestra familia no va a ser para el mal, sino que va a ser salva. Clama al Señor para que salgan de la drogadicción, para que salgan del vicio del alcohol, para que salgan de las garras del enemigo. Pero para eso necesitamos pagar el precio y humillarnos. Para eso necesitamos pagar el precio y clamar por ellos, porque ellos claman libertad, y la libertad solo la da el Señor. Hoy clamemos para que seamos instrumentos útiles en su casa, para que seamos instrumentos que lleven salvación. Padre, hoy yo te pido por esta ciudad, Señor, porque esta ciudad, Señor, no es casualidad que estemos aquí, sino que tú nos has plantado en esta ciudad para que clamemos, Señor, por una manifestación de tu gloria en esta generación. Hoy clamo por las familias que necesitan, familias destruidas, que hoy quiere encontrarse contigo, Señor. Hoy clamo por tu pueblo para que se levante y para que traiga luz y revelación a nuestros corazones, Señor. Hoy clamo por los niños que están siendo atentados fuertemente por el enemigo y está queriendo desdibujar lo que es correcto, lo que tú has dado, Señor, lo que es natural, porque están siendo atacados directamente. Hoy clamo, Señor, por libertad de nuestros jóvenes que están siendo llevados por vicios, por drogadicción, porque están siendo llevados, Señor, por la maldad de este mundo. Se están perdiendo. Hoy clamo por padres que no quieren a sus hijos, por madres que no quieren a sus hijos, por hijos que desean la muerte de sus padres. Hoy clamo para que ellos vengan a la luz admirable. Hoy clamo, Señor, y me quiero plantar frente al enemigo, porque nuestra familia no va a ser para el enemigo. Nuestra familia no va a ser perdición. Hoy clamo, Señor, por nuestros dirigentes, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa en medio de ellos y que dirijan este pueblo, Señor, bajo tu voluntad. Hoy no quiero, Señor, ver más suicidios, Señor. No quiero ver más personas que quieran acabar con su vida. Hoy quiero, Señor, que tu manifestación de poder sea real en nuestra ciudad. Si tú tienes a alguien en mente, a tu familia, a tus papás, clama por ellos, porque ellos necesitan esa oración. Ellos necesitan de alguien que esté al frente librando la batalla. No sabemos cuánta oportunidad tengan más para encontrarse con el Señor, pero vamos a clamar al Señor, y que eso no quede aquí, sino que sea una carga que llevemos para nuestras casas, que sea una carga que llevemos en nuestros corazones, porque necesitamos que la manifestación del poder sea real en esta ciudad, que el poder de Dios sea real en esta ciudad, que la manifestación del Señor sea real en mi vida, en mi familia, que la manifestación del Señor sea real en mis padres, en mis abuelos. Señor, hoy queremos aceptar tu llamado. Hoy queremos aceptar el llamado que tú has hecho para nosotros. Y hoy te decimos sí y amén a tu llamado. Hoy te decimos sí y amén a tu llamado. Y hoy te decimos que sí queremos obedecer a tu llamado. Hoy te decimos que sí vamos a ir a ese Egipto
al traer libertad, porque pueblo suyo somos, porque tú nos compraste, tú nos escogiste desde que nacimos. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, amado Dios. Gracias.